Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal para una nueva video review. Y como no, primero de todo, feliz año nuevo 2022 y espero que el año lo hayáis empezado todos perfectamente o como mínimo que no hayáis tenido muchos problemas ya a principios de este mes de enero. En ese caso, la primera review que se va a hacer de este año va a ser de la próxima figura que teníamos pendiente de la línea Aoi Match, que sería el KO de la figura de Studio Series número 41, si mal no me equivoco, Scrap Metal, o como lo han decidido llamar, Roll. Entonces, este obviamente va a ser el mismo procedimiento que hicimos con la review de Long Haul, ya que lamentablemente ya no tengo la figura oficial en mano, pero yo os diré las diferencias que tiene con respecto a la figura oficial y al final del vídeo, como siempre, diré si vale la pena o no adquirir la figura pirata en vez de la figura oficial o viceversa. Entonces vamos a empezar, como siempre, veremos la caja, que es la más pequeña del set, es decir, si tú consigues todos los KOs de los Constructicons, esta es la caja más pequeña. Al ser la figura más pequeña, pues tiene sentido que sea la más pequeña. Tenemos una imagen en su modo alterno, al fondo tenemos el arte conceptual de Devastator, Roll, más de 6 años, de la marca Aoi Match. Vemos lo que sería el lateral, donde sigue prácticamente el mismo esquema que las anteriores cajas, con el arte conceptual partido, y aquí vemos a Devastator siguiendo por el otro lado. Son 8 figuras, tiene 2 configuraciones, no cuentan el modo combinado obviamente, y este es el C, es decir, la tercera figura de la línea de Aoi Match. Aquí tenemos una imagen del manual de instrucciones y volvemos aquí al principio. Aquí tenemos roll, aquí tenemos avisos todos en chino y el sello de certificado de calidad chino, el triple C. Entonces, dicho todo esto, vamos a ver el manual de instrucciones que... Espérate. ¿Qué manual de instrucciones? Si ya lo hemos visto. Así es. La figura no trae manual de instrucciones por defecto como las anteriores figuras. Esto es el manual de instrucciones. Así es. Pasamos de tener 2 figuras, o 3 si contamos el repintado de Steve Jack. Pasamos de tener esas 3 figuras con manual de instrucciones a la primera que no tiene manual. Bueno, sí que tiene manual, el problema es que está en este lateral de la caja. Es decir, vemos cómo pasamos del modo robot al modo alterno en 11 pasos. Así es, la caja trae el manual de instrucciones, así que yo recomiendo que compréis la caja si es que estáis interesados, y si no, siempre se puede ver un tutorial en YouTube de cómo transformar la figura. Así que visto la caja y al mismo tiempo el manual de instrucciones, vamos a ver la figura de Roll o Scrap Metal para todo el mundo que conozca esta figura. Y bueno, la figura se ve muy bien. Es decir, cuando salió esta figura en Studio Series, yo dije, bueno, esta figura se ve decente para lo que en un principio es. Y en realidad, pues me gusta cómo se ve. Es decir, es pequeño, pero es funcional. Y a su vez es simple, pero cumple con lo que debe ser. Ahora, no voy a entrar en tema en el hecho de quién es Scrap Metal o quién es Buckethead o quién es el que se combina en la combinación y por qué no se parece en nada al modo alterno que aparece en la película en unos 2 segundos antes de combinarse. No vamos a entrar en ese tema porque esa discusión será para otro vídeo. Entonces, dicho todo esto, lo vuelvo a repetir, ya no tengo la figura original en mano, así que tendré que decir las diferencias que tiene con el original, solo teniendo el KO en mis manos. Pero como que tuve la figura oficial, pues no me va a costar mucho diferenciar cuáles son. Que
Sí, si lo sabes, se pueden llegar a notar esas diferencias. Bueno, la primera diferencia de todas es el diecast. El diecast de esta figura es una parte bastante grande y es sería todo este pecho, todo esto de aquí es de metal, incluido lo que hay por el interior de las placas amarillas, está hecho de metal. De hecho, es difícil llegar a diferenciar la tonalidad del amarillo de la parte del metal con el resto del plástico si lo tienes en mano. Tal vez en cámara sí que sigue a notar la diferencia de tonalidad. Por ejemplo, esto es plástico, pero esto es metal, toda esta placa. Entonces, a lo mejor en cámara se llega a ver un poco la diferencia, pero nada, muy poco. Es muy poca la diferencia. La otra cosa que es diferente en esta figura son los barrotes o estas barandillas que tiene aquí en los hombros, que en la figura oficial son de color amarillo, pero estos son de color gris metalizado. No están pintados, es el color del plástico, por lo que no se ve mal y al final no se van a rayar. Eso es un buen punto. Todo lo demás en general es exactamente lo mismo que la figura oficial. Bueno, sí, hay otra cosa diferente y es la pintura que tiene en las piernas, que esto lo veremos mejor en el modo alterno. No tiene ratchets, es decir, esta figura, al igual que la figura original, no tiene ratchets, así que no tiene ninguna mejora en cuanto a articulación. Y otra cosita que puede pasar completamente desapercibido, no es nada fuera de lo normal, es la cabeza. La cabeza son dos piezas en vez de una, es decir, la figura original, el molde de la cabeza es una sola pieza, pero la figura pirata son dos piezas. Si vamos a la parte trasera, vemos que hay como una línea que delimita lo que sería una pieza de la otra. Son dos piezas que se han unido y se nota. ¿Por qué? Por los ojos. Los ojos de esta figura no están moldeados en el propio molde. Son dos piezas separadas. Ahí vemos que están pintados de color rojo muy intenso. Pues, ¿qué pasa? Pues es como la figura de Studio Series de Bumblebee Bocho, el número 18, si mal no me equivoco, es que es como si fuera la máscara de batalla. La parte trasera de la cabeza tiene los ojos moldeados como si fueran dos cilindros. Y la parte frontal es como si fuera la máscara. Tú le pones delante y los ojos se ven completamente perfilados. Entonces, es una cosa muy extraña, es algo que jamás había visto en un cambio de una figura oficial a una pirata, pero hey, es una cosa que hace que los ojos se vean más perfilados. De hecho, en la figura oficial los ojos están muy mal definidos. Aquí en cambio son dos cilindros perfectos dentro del moldeado de lo que sería de toda la cabeza, y eso sinceramente se ve muy bien. Y por todo lo demás, la figura en cuanto a articulación se refiere, pues todo es a partir de ball joints. Y al igual que la figura oficial, tiene las mismas cosas, es decir, en cuanto referimos a pins metálicos o tornillos, pues es prácticamente lo mismo. Es decir, no, la figura oficial no tiene pins metálicos, tiene tornillos, exceptuando algunos que, por ejemplo, el de esta mano tenía un pin metálico, ahora es un pin metálico mucho más pequeño. Y al igual que en este también era un pin metálico más grande en el oficial, pero ahora es uno más pequeño. Todo lo demás, donde había tornillos, como por ejemplo aquí o incluso en los lados de las piernas, todo eso en la figura oficial también también tiene tornillos, así que tanto en la figura oficial como en la pirata tienes la opción de atornillar más los tornillos para que las uniones estén más fuertes.
Ahora, en cuanto a accesorios, solo tiene uno que es igual del oficial, que sería esta placa protectora, un escudo, que es el mismo molde, es decir, no hay ningún cambio. Es la misma pieza moldeada del color del plástico y lo podemos poner en el mismo sitio que va la figura oficial sin ningún tipo de problema. Y ahí tenemos lo que sería el único accesorio que trae esta figura. Y bueno, más allá de eso, el modo robot, a pesar de, como ya he dicho, a pesar de ser simple, es una figura que a mí me encanta y se ve muy bien. Aparte, es la figura más pequeña del set, pero por muy poco le sigue de lado a Hightower, que sería el siguiente. Y otra cosa que tengo que mencionar es el color del plástico de la figura oficial. Tiene dos variedades de plástico que se diferencian del tronco superior y del tronco inferior. El tronco superior, es decir, lo que sería el torso y los brazos y toda la parte de la mochila, es de un color de plástico amarillo, pero del abdomen, o sea, de la entrepierna a todas las dos piernas es de un plástico amarillo diferente. No solo son dos tonalidades diferentes, sino que se siente en mano que son dos calidades de plástico diferentes. En cambio, en la figura pirata, el plástico es exactamente el mismo. Es el mismo, con la misma tonalidad, se siente de la misma manera, con la misma masa. Es exactamente la misma, no hay ninguna diferencia. Entonces, eso se agradece porque lo último que querría era que tuvieran dos tonalidades de plástico para decir que son de dos calidades distintas. Y eso no puede ser. Si es de un plástico, que sea del mismo plástico para toda la figura y no ser dos diferentes. Así que dicho esto, vamos a transformar a este pequeño en su modo alterno. Y regresamos con la figura de Scrap Metal o Roll, como la han querido llamar, en su modo alterno, que sería una pequeña excavadora. Ahora, hay que tener en cuenta de una cosa, y es que la excavadora no es muy accurate, porque hay que tener varias cositas en tener en cuenta, y es que en la película la pala es completamente de color negra y no tiene este accesorio, tiene como una especie de pinza. Se puede ver en el momento antes de la resurrección de Megatron que es básicamente así, es decir, es tal y como os lo describo. Y bueno, el modo alterno es bastante sencillo y se ve bastante bien. Es decir, es lo mismo que la figura en su modo robot. Es simple pero funcional. Ahora, obviamente tiene cosas que hace notar que no es como una excavadora. Como por ejemplo toda la parte trasera. Podemos ver que es prácticamente una improvisación de tener el modo robot escondido. Y de esta manera, pues viéndolo desde arriba, pues no está mal. Es decir, es simple. Y la parte frontal, pues sí, esto canta bastante, que es lo que sea la entrepierna de la figura. Pero más allá de eso, la figura se ve bastante bien. Tiene el movimiento de la pala, tal cual haría una excavadora normal en la vida real. Obviamente no puede girar sobre su propio eje por el tema de la transformación. Y la única diferencia que puedo decir de la figura en su modo alterno, a diferencia de la figura oficial, es que esta parte de aquí, lo que sería todas las ruedas o los mecanismos que hay alrededor de las orugas, es de un metalizado oscuro. En la figura pirata, como estaréis viendo, es un metalizado bastante oscuro, pero en la figura oficial es un metalizado muy brillante, es mucho más claro que no el de este. Entonces es una diferencia algo notoria. Eso sí, mi figura KO tuvo un defecto, y es que, si podemos ver, tengo dos tonalidades de metalizado. Esta zona es un metalizado más claro, pero el de este otro lado es un metalizado más oscuro. Bueno, a lo mejor en cámara no se llega a notar mucho la diferencia, pero es solo una cosa que
quiero que tengáis en cuenta para cuando obtengáis vuestra figura pirata de que no va a ser perfecta, va a tener algún desperfecto. Pero bueno, en tema de transformación no me ha costado nada, me gusta mucho el azul metalizado que tiene, al igual que el oficial tiene un azul metalizado muy bonito en los cristales, y por supuesto el accesorio se guarda aquí como parte de Patchforming, que sinceramente a mí el tema del Patchforming me da un poco igual, es decir, no me voy a empezar a ponerme como una perra en celo diciendo, ay, que tiene patchforming, que es una porquería de figura. Bueno, a mí sinceramente el patchforming me da igual, siempre y cuando la figura se vea bien, sinceramente. Así que aquí forma como una placa para cubrir todo el hueco que tiene aquí debajo. Y en general no está mal. Eso sí, me hubiera gustado que la figura oficial ya de por sí no hubiera tenido todo esto completamente hueco de la pala, porque en general en la vida real esto no está hueco, siempre está macizo, pero por lo menos tuvieron la decencia de poner todos los cables que aparecen por la parte de abajo. Esta figura rueda, sí, bueno, dependiendo de la superficie puede rodar. Tiene 3 ruedas, tiene esta delantera y tiene estas 2 pequeñas. Pero lastimosamente la mía en la rueda frontal no gira muy bien, así que es eso que hace que no ruede completamente bien. La figura oficial también le pasaba exactamente lo mismo, es decir, no podía rodar del todo bien. Eso sí, tened cuidado de cuando acopléis todas las piezas en su sitio, porque toda la placa de metal está aquí abajo, así que dependiendo de la superficie donde lo pongáis a rodar, no roce demasiado, porque si no esta parte se va a rayar con muchísima facilidad y eso no queremos que suceda. Pero bueno, más allá de eso y de esta figura que mide menos de 10 centímetros de largo y menos de 15 de alto, pues entonces esto sería todo en su modo alterno. Y como ya he dicho, es un modo alterno bastante simple que podrían haberle metido un poco más de esfuerzo en mi opinión. Pero bueno, eso es parte de Takara, no por parte de Aojimex. Así que vamos a ir ya con lo último, que sería su modo combinado. Y aquí tenemos a Scrap Metal en su modo mano. Sí, no es un brazo entero, es una mano. Ahora, el modo combinado de Scrap Metal es muy simple, es decir, es coger el modo alterno y prácticamente coger todas las partes y arrastrarlas hacia el otro lado y así formar 3 dedos. Ahora, es un modo combinado sencillo y nada funcional, es decir, tú cuando lo pongas en su modo combinado estará más o menos decente estando en 2 pies, pero en modo de 4 patas cuando hagamos la modificación. Ya os digo yo que esta figura va a ser propensa a ser un lastre, lamentablemente. Y eso teniendo en cuenta de que el poste que tiene aquí es bastante rígido y se conecta muy bien en la figura de Hightower. Pero más allá de eso, cuando se ponga en 2 pies, eso sí que será efectivo, pero no cuando se ponga en 4 pies. Ahora la articulación sigue siendo prácticamente la misma, todo está unido con un ball joint en estas 2 partes, así que prácticamente podrás acomodar los dedos como a ti te guste más, excepto esta parte de la pala que simplemente solo se podrá guardar de esta manera si quieres que no arrastre todo. Pero bueno, más allá de eso, así sería prácticamente todo. Y obviamente faltaría hablar sobre su accesorio, que obviamente al ser un patchforming, pues prácticamente este se puede colocar en donde tú quieras. En mi caso, a la hora de no tener la figura de Overlord aún, pues obviamente lo que podemos hacer es colocar los brazos de esta manera y de esa forma podremos colocar esta misma pieza en el mismo lugar donde iría el modo alterno. Lo único que vamos a hacer con esto será prácticamente hacer que las piezas de los dedos se mantengan en un mismo sitio y se queden completamente sujetos sin que se muevan a su bola. Y bueno, básicamente eso es justo lo que haría, a mantener estas piezas sueltas y sujetas, y básicamente quedarse todo junto.
Pero bueno, eso básicamente sería toda su función, por lo demás no tiene nada. Eso sí, cuando lo pongáis en 4 patas tened en cuenta de que todas estas partes de los dedos están pintados de negro, así que esto estará muy propenso a que se desgaste la pintura, tened mucho cuidado. Pero bueno, más allá de eso, pues vamos a traer a los que ya tenemos de la figura pirata, que sería con Steve Jack. Y también tenemos a Long Hole, aunque bueno, perdón, esto estaría de esta manera porque van así. Y la figura de Scrap Metal iría en este lado. Y bueno, básicamente eso serían las 3 figuras de Aoi Match que tenemos hasta el momento. Y solo nos quedaría una más, que sería la figura de Hightower, que será para el próximo video. Ahora, dicho todo esto, pues básicamente volveremos al kit de la cuestión y la pregunta que todo el mundo se hace es si vale la pena conseguir el KO de la figura de Scrap Metal en vez de la figura oficial. Pues la pregunta es sí, vale la pena conseguir esta figura que no la figura oficial. Vamos a empezar por un breve receso de esta figura. El problema que tuvo con Scrap Metal es que salió junto con Rampage y con Long Hole en aquel 2019. Pero de alguna manera, que no sabemos por qué, esta figura al cabo de un año costó más del doble hasta llegar a la cantidad exorbitante de aproximadamente con un precio de hoy en día de $100 o incluso $110 en su versión regular. Si buscáis la versión japonesa o de edición japonesa, te costaría aproximadamente unos $75 más o menos. Eso si no tenemos en cuenta de si las aduanas te hacen pagar por lo que te llegue de Japón, que lastimosamente a mí en España sí que te cobran por traer cosas de Japón. Y eso sinceramente es muy triste. Pero bueno, dejando eso de lado, la figura pirata podría ser una mejor opción si te consideras a gusto comprar una figura que vale menos de $20 con caja incluida y teniendo esas pequeñas diferencias que ya he dicho con respecto a la figura oficial. Ya lo he dicho, son pequeños cambios que han hecho con la figura con respecto a la oficial, pero no son cambios que vayan a comprometer mucho la figura, no va a comprometer nada en el tema de la combinación y tampoco se vaya a notar mucha diferencia. Lo único que vas a notar cuando tengas esta figura en mano es simplemente 2 cosas. Primero, que la pintura no es exactamente la misma que la oficial y esta figura pesará ligeramente un poco más que la figura oficial, ya que tiene toda la parte del pecho de metal y obviamente eso se hace notar. Pero más allá de esto, la pieza prácticamente puede ser pasada por una figura oficial sin problema y puedes combinarla con tus figuras oficiales si esta es tu única figura que te falta del set. Eso sí, si no eres de esos que te gastas mucho dinero o que tienes muy poco presupuesto, esta figura de Scrap Metal en versión KO es una muy buena opción si quieres conseguir a Devastator completo. Pero bueno, eso ya lo decidiréis ustedes si queréis conseguir la figura KO o la figura oficial o en su debido. O si no, podéis conseguir la versión oversize si queréis hacerlo en escala Masterpiece Movie. Entonces, dicho todo esto, espero que os haya gustado la review. Os dejaré abajo el link en la descripción de donde podéis adquirir esta figura junto con el resto de estas figuras en cada uno de sus respectivos videos. Y entonces nos vemos en una próxima review con la siguiente figura de Aoi Match de los Constructicons. Adiós.